Buenas tardes. Vamos un poco a continuar con la parte esta que les había comentado la semana pasada, donde les hablaba lo que había significado, pues, la parte esta donde le han llamado el retiro del Estado, ¿sí? ¿Qué significó y qué representaba y qué efectos ha tenido esto, ¿no? Entonces esto más o menos se diseñó en 1982 a 1988. Inicia pues lo que se le llamó el retiro del Estado. ¿Qué significaba, no? Básicamente el retiro del Estado se refiere al hecho de que se dejó de meterle dinero al campo. Hagan de cuenta, se pasó a retirar el dinero a la parte de la producción. Se le quitó dinero a la parte de la producción. A partir de aquí empieza ese fenómeno y se le empezó a poner dinero, ¿sí?, a la parte existencial, a la parte de asistencia, ¿sí? ¿Esto qué es? Se deja de invertir el Estado, el gobierno, deja de invertir en que la gente produzca y se pasa a darle dinero a la gente. Aumentan, por ejemplo, los programas de becas, aumentan los programas de despensa, aumentan los programas, por ejemplo, nace el programa de solidaridad, de que les empiezan a la gente a dar dinero por el hecho de catalogarse porque eran familias vulnerables o familias pobres o familias con una buena cantidad de hijos, ¿sí? O sea, se le quita el dinero al campo, a la producción, y se pasa a darle dinero a la gente. Entonces, ¿cómo se expresó esto? ¿Cómo es que se dio esto? ¿Cómo se le empieza a retirar el dinero al campo? Primeramente, bueno, inician a partir de se eliminan lo que eran los precios de garantía. O sea, anteriormente siempre existía un precio de garantía. El gobierno establecía un precio a cómo se iba a comprar el maíz, a cómo se compraba el frijol, la leche y otros granos, ¿no? Entonces tú ya sabías, y aparte estaban las bodegas con azúcar. Entonces ellos compraban el maíz y todos los granos y ellos los distribuían. Entonces se empieza a eliminar precios de garantía. Empezamos a soltar esos precios. Se elimina todo lo que era, esto era parte de un subsidio. Todos los subsidios, pues, por ejemplo, el precio al maíz tenía un subsidio. El gobierno lo compraba, vamos a imaginar, a $1 en aquel entonces, y él los vendía en las tiendas con azúcar a 95 centavos, ¿sí?, a la gente. Entonces esos eran como los subsidios que el gobierno daba, estableciendo precios de garantía. Se elimina pues esa parte de los precios de garantía, se elimina toda la inversión a infraestructura. Toda la infraestructura, ¿esto qué quiere decir? Que a partir más o menos, miren, desde 1991 no se ha construido una obra de infraestructura para la agricultura. Por ejemplo, canales de riego o presas. Una presa desde 1995 no se ha construida por parte del gobierno. Se han construido presas, claro. Se han construido obras de infraestructura, sí, pero todo ha sido por particulares, por la iniciativa privada, para sus intereses particulares. Entonces, ¿por qué? Porque era parte de quitar el dinero al campo, ¿sí?
si el gobierno no le invierte empresas para irrigación de ciertas zonas, y sobre todo la infraestructura que eso implica, ¿no? Todos los canales de riego, pues es obvio que esas zonas agrícolas, ¿sí? Pues no van a tener riego. ¿Por qué? Porque no hay una inversión en infraestructura. Inicia la eliminación, ¿no?, de todos los programas de capacitación y asistencia técnica. Al eliminar parte del dinero se terminan programas de capacitación y programas de asistencia técnica que llegaban al campo y a los campesinos. Entonces se quita toda esta parte. Se elimina el programa el Programa Nacional de Semillas, PRONACE. Anteriormente, hasta a los años 90, el gobierno tuvo un programa nacional de semillas donde el gobierno elaboraba, pues, hacía sus cruces de semilla y las distribuía a los productores. Ya estaban haciendo semillas híbridas que llegaban a los productores a precios accesibles. La PRONACE fue vendida a empresas particulares semilleras, ¿sí? Al quitar el dinero, pues se acaba este programa. Se elimina la parte de la producción de fertilizantes, Fertimex. La fertilizadora en México, mexicana, que producía los fertilizantes, que era propiedad del gobierno, era una paraestatal, fue privatizada y vendido. Entonces, para que los productores salieran al mercado a comprar, pues, los fertilizantes, se le va quitando, pues, la inversión, el dinero. Y hay que recordar, ¿sí?, que en 1992 se modificó el artículo 27 constitucional. Al modificarse el artículo 27 constitucional, significaba que la tierra de algún modo u otro iniciaba o entraba a una etapa de mercado, donde la tierra se podía vender y comprar con ciertas limitaciones. Pero las modificaciones al artículo 27 viene a ser como una pauta a lo que había significado la Revolución Mexicana, donde la tierra no se podía vender. Con estas modificaciones, ahora la tierra puede venderse, ¿sí? Eso fue en 1992, y recuerden que en 1994 entra en vigor lo que se conoce como el Tratado de Libre Comercio, el TLC. Entonces, si uno va revisando, ¿sí?, cuál fue la estrategia seguida del gobierno, el retiro del Estado, ¿qué significaba? Quito los subsidios y apoyos al campo para la producción. Les cambio la ley, ¿sí? Dejo de proporcionar asistencia técnica, capacitación, quito precios de garantía. Y te pongo a competir, pues, con los productores más fuertes a nivel internacional, los Estados Unidos, en el Tratado de Libre Comercio. Estos son parte de los elementos que hay que entender, ¿sí? ¿Por qué, pues, nuestro país viene una decadencia total en la producción de maíz? Porque a México lo pusieron a competir desde 1994 con los Estados Unidos a partir del Tratado de Libre Comercio. Se preparó el terreno, se preparó a los campesinos, ¿sí?, para devastar la producción nacional, y a partir, pues, del TLC para esta competencia desleal con los Estados Unidos. Después, en 1998, se desmantelan las bodegas rurales con Azupo. A partir de esta fecha, todas las bodegas pasaron a manos de los ejidos. El gobierno se las entregó a los ejidos donde estas bodegas estaban establecidas. Donde aún muchos ejidos las siguen conservando, esas bodegas. Otros ejidos las vendieron, ¿no?, a particulares. Ejemplo, aquí en El Grullo, por ejemplo. En Autlán no estoy muy seguro. En Unión de Tula las vendieron también y ahora la tiene un particular. En varios lugares. Nosotros en nuestro ejido, en La Ciénega, la sigue conservando el ejido como propiedad del ejido, estas bodegas. Entonces hay que recordar, pues, que esta parte de retiro del Estado
ha significado mucho, tiene mucho que ver ahora con entender qué está pasando en el campo, esta gran dependencia. ¿Por qué los campesinos tienen que ir al mercado, ¿sí?, a comprar los insumos, y muy caros, semillas que se privatizó, fertilizantes que se privatizaron, ¿sí?, y toda la asistencia técnica y todo el paquete que implica? Porque a partir del 88, 82, 88, el gobierno se retira en apoyo a la producción. Mientras, entonces, esto ha marcado mucho de la situación del campo y los campesinos. Les recuerdo, pues, que a partir de este nuevo gobierno, que entró en el 2018, ¿no?, la 4T, la 4 transformación, con López Obrador, ha venido en parte a iniciar a recuperar esto que estaba anteriormente, ¿no? Por ejemplo, precios de garantía. Por ejemplo, hay precios de garantía maíz, frijol, leche, trigo y arroz. Hay precios de garantía. En el caso del maíz, ¿sí?, el promedio son 5.600, algo así. 5.600, 5.700. El gobierno está estableciendo un precio de garantía de 5.600 y lo está agarrando en muchas de las bodegas que anteriormente pertenecían a la CONASUPO, ¿sí? Entonces, ha recuperado esta parte de precios de garantía y también tiene el firme propósito de recuperar Fertimex para volver, pues, a producir a nivel nacional los fertilizantes a partir del petróleo que se tiene, ¿sí?, y de la diversidad de insumos, para poder regresar a los campesinos a precios, pues, mucho más accesibles y fáciles, y donde estos mismos centros que ahora tienen de acopio del maíz sean centros también de distribución de fertilizantes, no solo de fertilizantes, ¿no?, sino también de semillas, volver a recuperar la producción de semillas a partir de algunos centros de investigación que todavía quedaron en propiedad del gobierno o de la SADER, en este caso, Secretaría de Agricultura, para poder facilitar algunos precios y condiciones para elevar la producción en el campo. O sea, al parecer, en esta administración federal, pues, de la 4T, intenta nuevamente darle la importancia al campo en la producción de alimentos y granos básicos, ¿sí?, asegurando algunos precios para volver a incentivar, a motivar a los productores a que vuelvan, pues, a producir. Nosotros tenemos el ejemplo, aquí en la Ciénega tenemos un centro de acopio y hemos visto, pues, cómo los mismos productores hablan de esta buena diferencia del precio, porque si no estuviera este precio de garantía, en promedio el maíz se estuviera costando 4 pesos, 4,000 pesos la tonelada. ¿Sí? Entonces ustedes ven, hay una diferencia de 1.600 entre el precio de garantía y en el mercado libre. Entonces, pero esto tiene cierto condicionante. Solo puedes vender a máximo 20 toneladas por productor, máximo. Y productores que tengan menos de 5 hectáreas para abajo. De 5 hectáreas para abajo y máximo 20 toneladas te pueden recibir a estos precios, 5.600. Entonces, pero es parte, pues, de una política de Estado. Es el Estado el que está nuevamente favoreciendo una política para la producción, incentivando la producción, ¿sí?, que esto en sí viene a repercutir, y esto, pues, implica subsidiar, ¿sí? Se está subsidiando. Si están comprando a 5.600 el maíz, y si tú vas a una tienda de Iconza, tú vas a encontrar el maíz, me parece que a 5,000 pesos la tonelada. El gobierno la compra a 5.600 y te la vende en una tienda de Iconza a 5,000 pesos. Está subsidiando 600 pesos. Bueno, además malas maniobras, fletes, sí, conservación del grano, todo el almacenamiento que hacen a la hora del acaparamiento. O sea, hay varios subsidios, ¿no? Implica, yo creo que cerca de 1,000 pesos por tonelada el subsidio que está dando el gobierno, en términos generales. Bueno, entonces son algunos elementos que les deben de ayudar a ustedes para poder entender, pues, este discurso rural y esta situación en la que han prevalecido
en la que se han desarrollado y movido los productores, ¿sí? O sea, son elementos básicos esta información un poco histórica para poder ir entendiendo pues qué es lo que ha sucedido en el campo y qué es lo que ha permitido que la gente actualmente tenga una alta dependencia a los insumos para la producción y sobre todo un discurso netamente de que esto es relativamente muy caro y que producir algunos alimentos no paga, ¿sí? Tiene que ver con esto, o sea, entonces tiene que ver que para darle la vuelta sí se necesita que el Estado, que el gobierno retome la producción como una parte prioritaria de soberanía alimentaria y de soberanía nacional. Entonces, yo ahí lo dejaría. Espero pues que les ayuden estos elementos a la comprensión de este discurso rural pues y de este entendimiento en general de la materia, de lo que ha sido la comunicación rural. Gracias pues y nos vemos próximamente.